Shalom, Masejet Shabbat, la página Haf Amud Aleph, estamos al final de la primera línea. Seguimos con preguntas con respecto a Pasei Biraot. Dice la Gemara, Ba minei Abaye meraba, Chatzer sherosha nichnas leben apasin, mao letaltel mitocha leben apasin, uben apasin letocha. Un Chatzer, un patio, que sus paredes salen un poquito del patio y entran adentro de pasin, de los Pasei Biraot, de forma que cuando uno sale por esa salida del Chatzer, sale directamente a los Pasei Biraot. Pregunta Abaye Rabbe, en ese caso, ¿se puede sacar cosas del Chatzer a los Pasin y de los Pasin al Chatzer, o es prohibido? En general, cuando hay un caso parecido, cuando tenemos dos dominios privados que tienen una puerta, una entrada y salida en común, que es decir, que se sale de un lugar al otro, la halajá es que si en cada dominio privado pertenece a otras personas, a personas diferentes, en ese caso es prohibido letaltel de un lugar al otro, a menos que se pueda hacer iruv hatzerot o otra cosa, pero en general es prohibido letaltel. En el caso que uno sale de un dominio privado a otro dominio privado que es, por ejemplo, abandonado, en este caso se puede letaltel de uno al otro. Este caso es una pregunta. Por un lado, los Pasei Biraot se usan por la gente, por los Orei Regalim, para llenar agua. Por otro lado, no es como un patio que pertenece a personas determinadas y lo usan frecuentemente. Entonces viene la pregunta y le contesta Rabbe, Amarle y Mutar. Es permitido, como los Pasei Biraot no es usado por gente determinada, entonces es como otro dominio privado como abandonado y se puede letaltel del Chatzer a los Pasin y de vuelta. Le preguntó Shtaim Mai si son dos Chatzerot una al lado de la otra y de los dos se sale a los Pasei Biraot. En ese caso, ¿cuál es la halajá? ¿Se puede o no se puede letaltel del patio a los Pasei Biraot? Amarle Asur le dijo, en ese caso es prohibido, y explica Ravuna por qué. Amar Ravuna, Shtaim Asurin, ve'afilu irvu, gzera shema yomru iruv mo'il leben apasin. Dice Ravuna, ¿por qué es prohibido? Porque si la gente que va a ver a la gente sacando cosas del Chatzer a los Pasin, va a pensar que también están sacando de un Chatzer a los Pasin y de ese Pasin al otro Chatzer, y van a pensar que se pueden mover cosas del Chatzer a Chatzer, parecido a un Mavoy. Un Mavoy que hay dos Chatzerot que entran de dos lados del Mavoy y hicieron juntos Shituf Mevoot, pueden pasar cosas de un Chatzer al otro. Aquí la gente va a pensar que se puede hacer lo mismo con los Pasin. Se puede hacer algo que llamémoslo Shituf Pasin, parecido al Shituf Mavot, y se puede pasar cosas de Chatzer a Chatzer, y obviamente eso es prohibido. Lo único permitido es en Mavoy hacer algo así, pero no en Pasin, no permitieron de esa forma. Entonces, por eso es prohibido. Y dice Rabuna, Afilu Irvu, también si fuera de esa salida de los Pasin, hay otra entrada entre los dos Chatzerot mismos, que como hay una entrada entre ellos dos, pueden hacer Iruv Chatzerot, y hicieron Iruv Chatzerot, que en ese caso los dos Chatzerot es considerado como si fuera un Chatzer nomás. Como de hecho son dos Chatzerot, en ese caso es prohibido, también es prohibido porque la gente no va a ver que es considerado solo un Chatzer, lo va a ver dos Chatzerot y va a pensar que se puede hacer como Shituf Mavot también a través de los Pasim. Esa es la opinión, así explica Ravuna a Rabbi. Rove Amar, Rove dice no. Irvu mutar, dice en general es prohibido, pero si sí hicieron Iruv entre ellos dos, que es considerado como un Chatzer, sí pueden letaltel y no tenemos temor que en ese caso también vengan a decir que se puede hacer Shituf en los Pasim como en el Mavoy. Amarle Abaye le Rove, Tania de Mesaeleja, dice Abaye, hay una braita que dice como tú acabas de decir. Dice la braita, Chatzer sherosha echad nichnas leben apasin, mutar letaltel mitocha leben apasin, umiben apasin letocha, aval shtaim, son dos Chatzerot, asur, vema dvarim amurim, en que estamos hablando, shelo irvu, que no hicieron iruv entre los dos Chatzerot. Aval irvu mutarin. Aparentemente, claramente, como lo que dijo Rove. Pregunta entonces la Gemara, Leimatia beitiuvta de Ravuna. Entonces, de esa braita tenemos una pregunta sin respuesta a Ravuna. Dice la Gemara, no, Amar leja Ravuna, atam de Adran ve Irvan. Dice la Gemara, Ravuna va a explicar la braita que no es solamente que hicieron un iruv común y corriente, sino estamos hablando de un caso que se cayó parte grande de la muralla entre los dos Chatzerot, que es más de 10 amot. En ese caso,
es obvio para todo el mundo que no son dos hatzerot, sino es considerado solamente un hatzer. Entonces no van a pensar que hay aquí shituf como en el mavoy, y por eso es permitido. Y así explica Rav Huna la braita según lo que él explicó. Y pasa la Gemara a otra pregunta. Ba minei abai merabe yavshu maim beshabbat mau. ¿Qué pasa si hicieron pasei biraot y en la mitad de Shabbat el pozo se secó y no hay agua? ¿Sigue siendo considerado un lugar que se puede hacer tiltul en él o no? Amarle klum naset mechitza la bishil maim. Maim enkan, mechitza enkan. Le dice, todo lo que permitieron esa especie de mechitzot de pasei biraot es cuando hay agua. Para el agua. En el momento que no hay agua, tampoco las mechitzot se pueden seguir usando. Dice la Gemara, Bai Rabin. Rabin hizo otra pregunta. Yavshu maim beshabbat, ubau beshabbat mau. Si el agua se secó durante Shabbat y después volvió a venir, por ejemplo, cayó lluvia y se volvió a llenar el pozo, ¿se puede hacer tiltul o no se puede hacer tiltul? Amarle a Abai, le dijo a Abai, Yavshu beshabbat lo tibai leja. Si se secó en Shabbat, no hay que preguntarlo. De Bai minei de mar, upashitli de Asia. Ya se lo pregunté a Rabba y él dijo que en ese caso es prohibido. Bau nami lo tibai leja también. Cuando volvió a caer lluvia, no hay que preguntarlo. De Avale mechitza suya beshabbat, que en ese caso, al momento que el agua volvió, es como si se hicieron las mechitzot en Shabbat, y también eso tenemos una braita que nos dice cuál es el halajá en ese caso. Vetania kol mechitza ha'asuya beshabbat, ben beshogeg, ben bemezid, ben beones, ben beratzon, shma mechitza. Cualquier mechitza que fue hecha en Shabbat, no importa de qué forma, sirve como mechitza. Entonces también a eso tenemos la respuesta. Pregunta la Gemara, Velav itmarala amar Rav Nachman lo shenu elizrok avalet altelo. Pregunta la Gemara, ¿acaso Rav Nachman no dijo con respecto a esa braita que todo lo que es considerado que se formó una mechitza es con respecto a una persona que tira del dominio público a dentro de las mechitzot, que tiene que traer korban? Pero con respecto a que se ha permitido mi de Rabbanan hacer tiltul adentro de las mechitzot, no es considerado mechitza. Entonces vemos que la braita al revés, no sirve como mechitza. Dice la Gemara, ki itmar de Rav Nachman, amazid itmar. Dice, Rav Nachman solamente habló del caso de que la persona construyó las mechitzot haciendo una prohibición en Shabbat a sabiendas que está haciendo una prohibición. En ese caso hay un knas de Jajamim que no puede hacer tiltul. Pero en otras formas, que la mechitza se formó por sí misma, como en el caso de nosotros que cayó lluvia y por eso se formaron las mechitzot, o en un caso que la persona hizo las mechitzot pero fue beshogeg, no fue bemezid, en toda esa especie de casos sirven las mechitzot aún para hacer tiltul. Y trae la Gemara un dicho, Amar Rabbi Elazar, Azorek leben pasei biraot chayav. Una persona que tira del dominio público adentro de los pasei biraot tiene que traer korban. Pregunta la Gemara, pshita, eso es obvio, ilav mechitzai eichi mishtar lemalot. Si no fuera porque los diomdin sirven como mechitza, ¿cómo él puede llenar agua del pozo adentro de los diomdin? Obviamente sirve como mechitza. Dice la Gemara, lo tzricha de abad que en pasei biraot bershut arabim vezarak letocha chayav. Dice la Gemara, no, Rabbi Elazar habló en forma general, que una persona que hace como los pasei biraot, pero en un lugar que no hay un pozo de agua, el que tira ahí algo del dominio público, tiene que traer korban. Dice la Gemara, hanami pshita, eso también es obvio. Ilav de be'alma mechitzai gabei bor eiche mishtarlei letaltelei. Si no fuera porque de forma general eso sirve como mechitzot, ¿cómo lo permitieron hacer esos mechitzot para el pozo de agua? Entonces también eso es obvio. Dice la Gemara, lo tzricha afalgav de kabakei barabim. Dice la Gemara, no. Rabbi Elazar quiso decir que la persona que trae el korban, aun si es un lugar donde hay un camino que es usado por los rabín, por mucha gente, que pasa adentro de los biraot, de todos modos, en ese caso, el que tira ahí tiene que traer korban. Dice la Gemara, umay kamash balan, ¿qué es lo que nos viene a enseñar Rabbi Elazar? De lo atu rabim umevatlei mechitzta. Quiere decir, nos quiere enseñar Rabbi Elazar que aunque la gente pasa entre los diomdin es considerado a través de los diomdin que es tapado. Y en Rabbi Elazar enseñanos que aunque la gente pase ahí, sigue siendo considerado tapado. Amara Rabbi Elazar hadazimna. Ya fue dicho una vez por Rabbi Elazar ese mismo alajá de Tnan que está escrito en la Mishnah. Rabbi Yehuda omer imaita derech reshut arbim mafsaktan yesalkena latzdadim. Rabbi Yehuda opina que si hay un camino que pasa por los pasei biraot, los pasei biraot no son ksherim y hay que mover ese camino. Vachachamim omrim eino tzarich. Los Jajamim dicen que no, siguen siendo kasher los pasei biraot.
Y con respecto a la Mishnah, Rabbi Yohanan ve Rabbi Elazar, el mismo Rabbi Elazar, de Amre Tarvayu, Kan Odiacha, Kohan Shel Mechitzot. Aquí te avisaron, Jajamim, la fuerza de Mechitzot, que aunque mucha gente pasa entre ellas, siguen considerados que tapan el lugar. Entonces ya vemos que el mismo Rabbi Elazar ya lo dijo una vez. Dice la Gemara, y me atam, si fuera solamente ese dicho con respecto en la Mishnah, Haveamina Kan velo sviralei, Kamash malan Kan ve sviralei. Si fuera solamente ese dicho, diríamos que Rabbi Elazar solo viene a decirte a explicarte lo que Jajamim dijeron. Mira, que Jajamim anunciaron aquí la importancia de los mechitzot, pero él mismo no opina que así es la halajá. Por eso dijo el segundo dicho, para decirte que no solamente que así hicieron Jajamim, sino también él opina que así es la halajá. Y podemos ver aquí el Tosfot menciona que aunque Rabbi Yohanan dijo lo mismo que Rabbi Elazar, él mismo, de verdad, Rabbi Yohanan opina que así no es la halajá. Entonces, por eso había que decirlo en Rabbi Elazar. Ahora, pregunta la Gemara, Veleima avelo bayach. Entonces, que Rabbi Elazar solo diga el primer dicho que mencionamos, que el que tira ahí tiene que traer korban, y ya sabemos por qué tenía que mencionar también sobre la Mishnah. Contesta la Gemara, Hada michlal chaverta itmar. De verdad, Rabbi Elazar dijo solamente una vez, y los alumnos de lo que él dijo aprendieron que en la Mishnah él diría como lo que dijo Rabbi Yohanan, pero él de verdad lo dijo solamente una vez. Y seguimos en la Mishnah, mutar le akrib la be'er vejule. Vimos que se puede acercar los diomdin al pozo hasta tal distancia que una vaca entre su cabeza y la mayoría del cuerpo adentro. Trae la Gemara Tnan Atam, está escrito allá en Masechet Shabbat, Lo ya'amod Adam birshut arabim vishte birshut hayachid vishte birshut arabim, ela im ken machnis rosho verubo lemakom shu shote. Está escrito que una persona que está parada en el dominio privado y quiere tomar de algo que está en el dominio público, o al revés, tiene prohibido hacerlo porque tenemos el temor que, digamos, si él está tomando con un vaso, él se le olvide y coja el vaso y lo pase del dominio donde él está tomando al dominio donde él está parado, a menos que él se incline y meta su cabeza y la mayoría del cuerpo al otro dominio donde él está tomando él. En ese caso, no hay temor que venga a ser una labor prohibida y es permitido. Vejen begat, también con respecto a un gat, que es donde se prepara el vino, mientras la persona esté tomando sobre el gat, en el gat mismo, no tiene que hacer trumot umasot al vino. Si él saca el vino fuera del gat, entonces esa shtia es una shtia importante, es llamada shtiat kva, y en ese momento no puede tomar antes de que haga afrashá de trumot umasrot. También con respecto al gat, está escrito, si una persona quiere tomar del gat mientras él está parado fuera del gat, tiene que primero meter su cabeza y la mayoría del cuerpo, y solo entonces puede tomar sin hacer afrashá de trumot umasrot. Dice la Gemara, Gabei Adam, entonces con respecto a una persona, Ha-amar de bai rosho verubo. Ya dijimos que tiene que meter su cabeza y la mayoría del cuerpo. Gabei para mi baina la rosha veruba o lo. Con respecto a una vaca, a cualquier animal que uno quiere darle de tomar, cuando el animal está parado en otro dominio, necesitamos que la vaca meta su cabeza y la mayoría del cuerpo o no. Y explica la Gemara la pregunta. Kol eija de kanakit mane velo nakit la lotiba eleja de bai rosha veruba milegav. Si él está agarrando solamente el instrumento que de él está dando de tomar al animal y no está agarrando al mismo animal, en ese caso es obvio que no le puede dar de tomar antes de que el animal meta la cabeza y la mayoría del cuerpo a donde él está. Kitiba eleja eija de nakit mane venakitla. La pregunta es cuando él agarra también el instrumento donde está el agua y también agarra al mismo animal. Mai, en ese caso es suficiente que aun si no mete la cabeza y la mayoría del cuerpo, o también en ese caso tiene que meter también la cabeza y también la mayoría del cuerpo. Amarle tanitua le dijo, lo podemos aprender de la braita. Ahora hay una pregunta aquí. No vimos. La pregunta fue en general, no vimos a alguien que le pregunta al otro, entonces no es entendible quién le está diciendo que lo podemos aprender a Braita. Entonces, en muchos Rishonim aparece aquí, Tashma, ven y escucha, no amar la tenitura, sino Tashma, Ubilva, se dice en la Braita, Ubilva chetea para Rosha veruba mi bifnim veshota. Perdón, en la Mishnah de nosotros está escrito que se puede acercar los diomdin al pozo
con la condición que la vaca esté su cabeza y la mayoría del cuerpo adentro. Aprendemos de eso. Dice la Gemara, Mai lav venakit lav venakit mane. ¿Acaso no estamos hablando en el caso que él agarra también el instrumento y también a la misma vaca? Y vemos que también en ese caso tiene que meter la mayoría del cuerpo. Dice la Gemara, lo venakit mone velo nakit la. No, en la Mishnah podemos explicar que estamos hablando en el caso que él agarra al instrumento, pero no la está agarrando ella. Y por eso necesitamos que meta la mayoría del cuerpo también. Pero a nuestra pregunta no tenemos respuesta y de todos modos paramos aquí. Chaf Amud Aleph. Muchas gracias. Be'atzlacha.